Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El mundo de los espíritus. Esperanza visitó a su amiga Consuelo para darle el pésame varios días después de que falleciera su esposo por un infarto. No le gustaban los funerales porque nunca se sabe qué decir en ellos, y en muchas ocasiones la gente es muy imprudente. Por eso, ella siempre los evitaba. Era lógico que Consuelo estuviera destrozada. Había compartido casi 20 años con su pareja. Además, era el padre de sus hijos y ahora quedaba completamente sola, ya que sus padres también habían fallecido y sus suegros vivían en el extranjero. Con mucha delicadeza, Esperanza trató de consolarla un poco y con algunos estudios que tenía sobre el espiritismo, quiso explicarle cómo era el trance entre el cuerpo y el alma de las personas. Consuelo, sin molestarse, le pidió que no continuara, ya que esos temas los consideraba charlatanería y una farsa en la vida moderna, aunque agradeció el intento por hacerla sentir aunque sea un poquito mejor. Ambas mujeres se conocían desde la secundaria y tenían una sólida amistad. El cariño entre ambas era a toda prueba, ya que juntas habían pasado los peores momentos, incluido el actual. Consuelo le pidió a su amiga que por favor la visitara más seguido. Verla y hablar de cualquier tema con ella le serviría muchísimo, además sería como una terapia. Por lo que así sucedió en las siguientes semanas. Una noche, Esperanza llegó con una buena pizza para que cenaran juntas, ella además de sus hijos. Pusieron una película que las mantendría entretenidas por un buen rato. Pero cuando terminaron la pizza, solo los niños subieron a sus habitaciones. La plática comenzó a girar en torno a que si los muertos podían comunicarse con los vivos o no. Consuelo trataba de dar una buena explicación, pero Esperanza solo reía, asegurando que si así fuera, su esposo ya lo habría hecho para tranquilidad de ella y también de sus hijos. En medio de esta pequeña discusión, sonó el timbre de la casa. Consuelo abrió la puerta para darle la bienvenida a Ramón, otro viejo conocido de la familia que se desempeñaba como economista y catedrático de una universidad. Esperanza lo saludó con afecto, pues ya lo conocía también desde hacía mucho tiempo como amigo en común. Consuelo, a sabiendas de que Ramón era un hombre de ciencia, comenzó a explicarle de qué platicaban ambas antes de su llegada: el espiritismo y la comunicación de los muertos con el mundo tangible. Al terminar la explicación, soltó una risa burlona, esperando que Ramón así lo hiciera también. Situación que no sucedió. Por su parte, Ramón preguntó a Esperanza si ella era espiritista, a lo que la mujer contestó que no, pero que estaba estudiando para hacerlo. El científico se acomodó en la silla y les dijo a ambas que ese tema le interesaba muchísimo, a pesar de que muchas personas lo tomaban a broma. Consuelo no podía creer lo que estaba escuchando y volvió a repetir que eso era una charlatanería. Ramón les pidió la oportunidad para relatarles una historia que él había vivido y que nunca se había explicado. A los 18 años, el joven se enamoró perdidamente de una compañera de la facultad de nombre Laura. A las pocas semanas de conocerla, logró conquistar su corazón, iniciando un buen noviazgo. Ambos se amaban demasiado y hasta tenían planes de casarse, aunque estaban conscientes de que primero debían terminar sus estudios. Cierto día, el hermano mayor de Ramón regresó del extranjero donde también había estudiado, y al llegar encontró a Laura parada fuera de su casa. De inmediato quedó prendido de su belleza. Al preguntarle si podía ayudarla en algo, ella le contestó que esperaba a su novio. Cuando Ramón salió, su hermano no podía creer lo que estaba viendo.
y decidió que terminaría con esa relación para quedarse con Laura. Por varios meses el hermano supo ocultar sus verdaderas intenciones. Fue muy amable con Laura, cada que iba a su casa, y nadie sospechaba lo que traía entre manos. Cuando llegó el tiempo, se las ingenió para convencer a sus padres de que mandaran a Ramón fuera de la ciudad, con un tío que estaba iniciando un gran negocio. Además, necesitaba a alguien que le ayudara con las finanzas. El hermano montó también su plan, que a Ramón no le quedó más remedio que viajar para auxiliar a su tío, a petición de sus papás. El tiempo que estuviera fuera sería suficiente para que su hermano conquistara a Laura, a base de puras mentiras. Interceptó las cartas que ambos se enviaban y mintió a Laura diciéndole que Ramón se había encontrado a otra mujer. Al paso del tiempo y totalmente despechada, Laura aceptó una relación e incluso aceptó casarse. Cuando Ramón tuvo noticias de Laura, era porque había recibido la invitación a la boda de ella con su hermano. El joven enloqueció de celos y de tristeza. Incluso quiso quitarse la vida. Por nada del mundo quería regresar a su ciudad natal. Solo quería morir de tristeza. Entró en una terrible depresión, de la cual fue a dar hasta el hospital. El tío, preocupado por la salud del joven, llamó a su casa para que fueran a verlo, ya que en esas condiciones no podía ni siquiera viajar solo. Su madre llegó hasta donde estaba Ramón para cuidarlo y consentirlo. Con el paso del tiempo fue recuperando la cordura, hasta regresar de nueva cuenta a la mismísima realidad. Su madre, arrepentida por haber permitido la bajeza de su otro hijo, comenzó a convencerlo de que tendría que buscarse a otra mujer para casarse y ser feliz, olvidando por completo todo lo que había pasado. Ramón fue conquistado por otra mujer de nombre Marta. Siempre fue muy amable y cariñosa con él y siempre lo procuró de manera muy especial. A pesar de su gran cariño y atenciones, Ramón fue muy sincero con ella al contarle la pena por la que estaba pasando. A Marta no le importó, apostando que con el tiempo se le pasaría y se llegaría a enamorar de ella. Ramón estaba indeciso sobre casarse con Marta o no. Sentía que no podía engañarla, ya que le tenía un gran cariño, pero no amor verdadero. Pero el empujón para que se llevara a cabo el matrimonio fue una carta que recibió. En ella se le informaba que Laura había fallecido debido a una extraña enfermedad. Ramón, entristecido y de nueva cuenta en depresión, decidió aceptar en matrimonio a Marta, ya que no quería tocar fondo como la primera vez. Así pasaron los años. Ramón y Marta tuvieron 2 hijos, y a pesar de que la boda fue por despecho, vivían felices y agradecidos mutuamente. Luego de unos 10 años de matrimonio, recibió la visita de su madre para avisarle que su hermano estaba totalmente arrepentido por lo que había hecho, y en un acto de buena voluntad le pedía que fuera el padrino de su primogénita. Su hermano se había vuelto a casar y ahora esperaba a una niña. Ramón de inicio se negó rotundamente, pero entre su madre y Marta le explicaron que todos merecemos una segunda oportunidad, que debía sacar el rencor de su corazón y que ya había pasado mucho tiempo, y ahora él ya era padre y debía perdonar para dar el ejemplo a su par de hijos. Luego de meditarlo por varios días, aceptó, ante la felicidad de su madre. Al llegar el día del bautizo, Ramón respiró profundamente antes de entrar a la casa y reencontrarse con el hombre que años atrás le destrozó la vida. Cuando Ramón vio a la que sería su ahijada, comenzó inexplicablemente a llorar. La tomó entre sus brazos y delicadamente la llenó de besos. La unión que existió entre Carolina y su padrino fue bastante fuerte, incluso se podría decir más que con su propio padre. La niña pasaba largas temporadas con Ramón, Marta y sus primos. Incluso con ellos comenzó a decir sus primeras palabras. Cuando llegó a los 4 años, la pequeña Carolina dijo algo que dejó frío a Ramón. «Tío, pronto iré a las estrellas.
mientras señalaba con su manita el horizonte. Su padrino no supo qué decir de momento, aunque no le dio mayor importancia, ya que los niños de la nada dicen cosas sin sentido. Pero esta frase se repitió una y otra vez, y cada que podía la niña decía lo mismo, lo que ya preocupaba a Ramón. Con apenas 5 añitos, Carolina fue diagnosticada con cáncer terminal. No había más nada que hacer. La desesperación de todos estaba al máximo. Su padre y Ramón buscaron médicos y tratamientos por todos lados, pero no encontraron la solución. A pesar de esta enfermedad, la niña estaba más que tranquila, pidiéndoles que no se pusieran tristes, que al contrario, se alegraran porque ella viviría en las estrellas. Incluso predijo el día y la hora en la que iba a morir. Una vez llegada la fecha, todos se reunieron en la casa. Carolina le pidió a su padre y a su tío que se tomaran de las manos y que en verdad se perdonaran. Carolina no se equivocó ni un segundo antes ni un segundo después, pero previo a cerrar los ojitos, llamó a Ramón para decirle al oído: «Tío, por favor ya no llores. Me voy a las estrellas donde ya me espera Laura». Luego de decirle eso, la niña falleció. Ramón se guardó por siempre estas palabras, no las compartió con nadie, pero no les encontraba alguna explicación lógica. Su cabeza le daba vueltas todo el tiempo, hasta que se animó a ir a una sesión espiritista que alguien le recomendó. Sin creer mucho en este tipo de cosas, quiso investigar y calmar su curiosidad. Nada, absolutamente nada, le daba una explicación lógica a las palabras de su ahijada. Una vez iniciada la sesión, todos concentrados y con los ojos cerrados, le pidieron que mentalmente pensara en el espíritu de Carolina y así lo hizo. Pasados unos minutos, la médium, completamente en trance, comenzó a escribir en un papel sin que nadie pudiera leer el texto, por lo extraño de los símbolos. Al terminar, todos regresaron de alguna manera a la normalidad. Ramón, muy nervioso e inquieto, preguntó qué había pasado. La médium le explicó que solo había escuchado un nombre, y ese nombre era el de Laura. Luego vio el papel y comenzó a traducirlo. Al terminar, extendió la mano y se lo hizo llegar. En él se leía: «Volví a la tierra solo para calmar tu enojo. Has perdonado, y con ese hecho tus actos también serán perdonados para que llegues a las estrellas donde yo te esperaré, el espíritu de tu Laura». Ramón se levantó llorando. Estaba muy agitado, como enloquecido, hasta que un hombre en el lugar pudo calmarlo. Al terminar el relato, Esperanza y Consuelo lloraban sin parar. Ramón pidió un vaso con agua y le solicitó a Consuelo que la próxima vez que le hablaran de espiritismo no se riera, que no se burlara. Por el contrario, buscara comunicación con su esposo, quien había fallecido por un infarto. Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de El mundo de los espíritus. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video.